Bueno, vamos a volver a intentar cerrar aquella transmisión. Vamos a empezar una nueva. A veces Instagram se pone esta hora un poquito pesado y difícil para hacer las transmisiones. La noche de hoy me va a acompañar el doctor Andrés Marcano. Él es pediatra, especialista en biomedicina. Buenas noches. Y hoy vamos a conversar sobre suplementación. Muy bien, eso es un tema del cual me ha gustado hablar siempre en las redes y que obviamente despierta muchísimas preguntas. Entonces, bueno, qué mejor que traer el especialista para que nos aclare muchos puntos y que realmente tengamos una información bien clara, precisa y efectiva, y sobre todo en función de dosis, edad y cuáles son esos suplementos que realmente son necesarios en el desarrollo de nuestros hijos. Vamos a esperar acá que el doctor se nos vuelva a unir. Vamos a ver. Buenas noches, gracias a todos por estar acá. Vamos a esperar a que el doctor se vuelva a unir. De verdad que este es un tema muy apasionante y que, bueno, hay muchísima tela para cortar, hablar de suplementación, porque son muchísimas las cosas que se pueden nombrar, pero realmente hay que ver qué es lo que puede ser eficiente para la alimentación y, bueno, obviamente para el proceso de nutrición, ¿no? Y de desarrollo. Vamos a esperar a que el doctor se nos una por acá. Nos va a acompañar el doctor Andrés Marcano de la cuenta Mi Pediatra TEA. Y bueno, vamos a esperar a ver que Instagram no nos quiere colaborar. Pero ya debe estar por unirse por aquí otra vez el doctor. Bueno, aquí ya se unió. Doctor, envíeme usted la solicitud. A ver, no enviárselo yo de una vez a ver si... Ok, vamos a ver si ahora sí podemos. Vamos a ver si logra unirse. Espérate, soy yo, pero no está ella ahora. Doctor, ¿me escucha? Sí, pero no te veo todavía. Hola, hola, Omar, ¿cómo estás? Exacto, yo lo escucho perfecto, pero no lo veo. Estamos como que encontrados. Ya va, espérate. Bueno, imagino que debe ser tema de Amor, problema de internet. A ver, espérate. internet. Últimamente Exactamente. había sus problemitas en la conexión, pues. Estamos Sí. esperando que nos pongan aquí mejora del Wi-Fi con Ah, fibra óptica, pero todavía no lo ha perfecto. pasado. Ok, Pero déjame, bueno, espérate. una alegría y un placer volver a compartir espacio Igualmente, con usted, que teníamos, igual, estaba pensando igualmente. ¿Ah? cuándo fue la ¿Qué? última vez que habíamos Pero, compartido y me acuerdo que fue el ya, día del pero un cumpleaños momentico. de Gabriel. ¿Sí me veo? Mira, Ámbar, me están diciendo por aquí que sí me ves, que sí lo veo, No, pero no yo lo veo. no te veo. Pero me Yo escuchas. ¿Será no que lo lo veo, o vamos a sea, hacer? todavía no está la pantalla dividida que nos vemos los dos, sino que me veo solamente yo, pero lo escucho. Fíjate, qué cosa tan rara, pero bueno. Pero Ah, me pero dicen que entonces usted, o sea, usted sí me ve, no, usted no me ve, no, pero no, no te veo. se ve usted. Me veo yo, pero te veo a ti, lo que corresponde a ti hay una pantalla negra nada más, ¿me entiendes? Ah, bueno, fíjese, pero yo ni siquiera veo esa pantalla negra, sino que me veo solamente yo. Sí, Pero sí entonces también me pasó el mediodía en otro en vivo que hice, pero veía era la pantalla negra, yo no veía a la persona con la que estaba hablando. Pero y no igual pudiste verlo cuando nunca. queda grabado, queda normal, si no vamos a ver los dos. Perfecto, qué bueno. Bueno, nada, Sí. te imagino que te estoy viendo, Ámbar. Ah, exacto. Pero bueno, nada. Mira, nada, pero vamos a ver, tranquilo. Lo importante es que la gente nos está viendo todos, nos están viendo a los dos, que es lo importante. Ah, sí, Eh, ¿ven? mira, Exacto, ellos sí nos ven a los dos. A ellos nos están diciendo que se sí, ven los dos. bueno, Ah, bueno, perfecto, eso es lo más bueno, importante. perfecto. Eso es lo más importante, bueno, que nos vean a los dos. Bueno, yo me Exacto, imagino cómo eres tú, me acuerdo de ti, no tranquilo, no se me he olvidado. está bien. Yo Mira, vestida de rojo, no, mira, doctor, no, ¿qué color sí, soy yo vestido hoy? ¿qué cosa? Que me vine vestida de rojo, ¿qué color está vestido? Bueno, no, sí te vi hace un rato, pero después no te volví a ver, no sé, yo sé te vi, bueno, y estoy Ah, vestido de azul oscuro, pero una camisa azul, pero mira, nada, nos vimos la última vez el cumpleaños de de Matías o el de Gabriel, Gabriel, el de de Gabriel, Gabriel, ¿se acuerda? exacto,
Sí, sí, que sí, estaba sí, claro, vale. Mira, pasando que cumplieron años ese día. sí, mira, bueno, vamos a hacer esto así de la manera más, más así amigable y conversatoria para los dos. Como Que bueno, siempre. yo creo que ya he perdido la cuenta de cuántos likes he tenido contigo, Ámbar. Unos Creo que cuantos. ya es el sexto. Sí, señor. Bueno, hoy lo estamos haciendo desde la cuenta de NutriWise. Yo creo que eso nos Eso es correcto. da más cobertura, por supuesto, compartida con tu cuenta, doctora Vive ya, y la cuenta mía de mi pediatra te da, por supuesto. Pero bueno, un placer nuevamente conversar contigo, Ámbar, y te quería felicitar por este maravilloso libro que me enviaste, lo cual lo he leído con mucha atención. ¿Está viendo, no? Sí, ¿Estás sí, viendo? doctor, Ah, lo no, es que no me, escucho. es No que lo tú no veo, me pero puedes lo ver el libro. escucho Pero bueno, perfecto. mira, ahorita estoy mostrando el libro que me enviaste, Ah, que se bueno, llama sí, lo voy a Abrazados a ti mostrar. mismo. Bueno, pero la gente lo está viendo, que es lo más importante. Fíjate, aquí lo estoy mostrando. Exacto. Bueno, gracias por haberme enviado el libro. Lo he disfrutado mucho, y te felicito por el tremendo logro la capacidad de síntesis que has hecho en este libro. Porque, fíjate, tú lo puse en mi cuenta de Instagram, la impresión que me había ocasionado el libro. Y básicamente se lo vuelvo a repetir a las personas antes de comenzar el tema que nos lleva hoy aquí a este live, que es, bueno, básicamente quería comentar tu libro primero, decirle a la gente que hay un primer capítulo que tú hablas como tu experiencia como mamá. Sí, señor. La segunda parte es información muy útil sobre los trastornos del espectro autista. Y la tercera parte, que me gustó mucho, es la de parte de preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Eh, y claro, entonces la capacidad de que tú hiciste de abarcar todas las dudas que tienen los padres me pareció extraordinaria, ¿no? Y te quería comentar, que lo voy a volver a comentar, la última parte de preguntas. Hay una pregunta que me gustó mucho y lo voy a volver a comentar, ¿verdad? Que es, eh, te voy a decir esta parte, mira, que déjame volver a comentártelo. Eh, el número, ya va 150, fíjate, que es, eh, vamos acá para que lo tengo, 150. Mira, quería comentarlo otra vez aquí. ¿Sobre qué era la Eh, pregunta? Yo le digo más o menos. Mira, era sobre la adolescencia, pero ya te lo voy a decir. ¿Qué esperar en la adolescencia? Pero antes de eso, ¿Qué esperaba en ¿qué la esperar, adolescencia? Sí, esa es qué casi esperar en la como la adolescencia? Entonces, última mira, hay una pregunta. cosa que me gustó mucho, que es la página 150. Eh, Ajá. ajá, ¿qué te voy a decir? Ajá, aquí está. Mira, este párrafo me gusta. Es una de las cosas que más me gusta del libro y te lo vuelvo a subrayar, fíjate, este párrafo. Adicional a estos tips, o sea, tú das unas cantidades de tips muy importantes, ¿no? Sí. Como Ujú. psicólogo y como mamá, ¿no? Y Sí. adicional a estos tips, también es muy importante desarrollar una sana convivencia porque esta personita tan importante para ti tiene un procesamiento y comprensión diferente a la tuya en todas las áreas que conforman la vida cotidiana. Y partiendo que el Así. amor es una decisión y no una emoción, vas a comprometerte a entregarle justamente lo que necesita. O sea, eso me pareció como el resumen de todo el libro, ¿oíste? O sea, ese Sí. párrafo. Así Me tal pareció cual. muy bonito ese párrafo que pusiste. Entonces, Sí. bueno, nada, te felicito nuevamente y eso es un libro, se lo recomiendo ampliamente a todas las mamás que nos estén viendo en este momento, los profesionales y los que nos estén viendo cuando vayamos, tú sabes, cuando se vuelva a quedar grabado este live, ¿no? Así es. Pero bueno, agradezco nuevamente la invitación a una conversación entre nosotros dos y bueno, nada, un placer No, sí, de verdad que estar nuevamente contigo. muy contenta y de verdad que para mí es un gran honor escuchar esas palabras venir de usted y de las personas con las que también quise compartir el libro apenas salió, porque se trata de eso, cada uno desde nuestra especialidad y desde nuestra experiencia, porque bueno, en mi caso he sido bendecida de tener esa doble experiencia, no solamente desde el punto de vista vivencial de mamá, sino también pues de todos Ujú. los casos que Dios me ha permitido asesorar a lo largo de estos años. Y de verdad que es muy bonito poder brindar eso, porque yo cuando quise hacer el libro, quería eso precisamente, que
esa persona que apenas le acaban de entregar ese diagnóstico tuviera una herramienta que la información fuera precisa, concisa, sencilla, a las cosas prácticas que sabemos que a lo largo de toda esta travesía vamos a tener que enfrentar, porque a mí me hubiese Ujú. encantado poder tener ese manual, yo quise hacerlo más estilo manual, para que realmente Sí, pues uno sienta, no se sienta solo, ¿no? Porque este tipo de condiciones tiene esa particularidad para los cuidadores y para los padres. Uno tiene mucha orfandad y hay demasiada información hoy en día. Antes porque casi no había, ahora porque hay demasiada información. Entonces, esa era la idea, pues tratar de brindar, pues es demasiado amplio el tema, pero lo que uf, sí yo consideré que obviamente durante todo lo que ha sido mi vivencia con Mati y Gabriel en estos más de 10 años de diagnóstico, pues realmente pudiera ponerse en práctica. Entonces, bueno, salió esa muy bonita obra y de verdad que estoy muy satisfecha y muy contenta pues con lo que se ha hecho. Y uno de los temas que está en el libro, pero que ujú. realmente siempre es un tema muy importante y que a la gente le causa mucho ruido, que es el tema de la suplementación. Y pues siempre a mí me gusta estar brindando información, pero cuando hay la oportunidad de hacer el espacio con el doctor es valiosísimo, porque bueno, él es al fin de cuentas la persona más especializada en el tema y es muy importante hablar de esto de la suplementación. Entonces comencemos desglosándolo, doctor, por la suplementación de la primera infancia. Ok. Bueno, mira, ese, el tema obviamente es, como tú dices, nada más el tema es, bueno, los trastornos del espectro autista es todo un tema inmenso, ¿no? El tema de la suplementación dentro de ese tema inmenso es otro universo más. Eh, pero antes de propiamente hablar de la suplementación en los trastornos del espectro autista, deberíamos referirnos a lo que es la suplementación. O sea, Eso es cuando hablamos de la parte correcto. de nutricional en cualquier niño, pues en cualquier etapa del desarrollo. Y tenemos que partir de lo siguiente. Por ejemplo, se podría argumentar en contra de la suplementación de que se dice si un niño come todos los alimentos que necesita, eh, eh, todas sus necesidades nutricionales estarán cubiertas. Ese sería como un primer enunciado, ¿no? Ajá. Que podríamos decir que en una época, a lo mejor fue verdad, hace unos años, pero en los últimos años no es especialmente verdad. ¿Por qué? Porque definitivamente la calidad nutricional de los alimentos que estamos teniendo hoy en día no es igual hace unos años. Eso es Eh, correcto. entonces, obviamente, hoy en día hay que, hay que suplementar más. O sea, suplementar, como dice la palabra, es agregar a lo que ya a lo que está en la alimentación, evidentemente. Evidentemente, cuando hablamos de necesidades en suplementación, podemos hablar en varias etapas, ¿no? Podemos decir, o en varias áreas en particular. Podemos hablar suplementación de las vías metabólicas. Podemos Ujú. hablar suplementación de la parte de la microbiota, del sistema digestivo. Podemos hablar de suplementación de las vías para desintoxicación. O sea, hay varias áreas en esto de la suplementación que podemos hablar en varias áreas. Ok. Pero bueno, básicamente lo que hay que decir es que los niños que están dentro del espectro, bueno, o los niños en general, hoy en día los niños están teniendo un déficit de alimentos o cofactores nutricionales muy importantes. ¿Por qué? Porque cada día los niños están comiendo más procesados, que es alimentos muy elaborados, procesados que están carentes de muchos nutrientes esenciales. Si o a veces no tanto carentes, pero le ponen elementos como preservativos, colorantes, azúcares que quitan la calidad de Del la alimento. alimentación, por un lado. Por otro lado, los niños cada día están comiendo más procesados, porque menos verduras, menos frutas, fíjate tú, y más leche, más procesado, más azúcar, entonces más carbohidratos, que son alimentos básicamente deficitarios en nutrientes básicos, ¿no? Entonces, definitivamente la necesidad hoy en día, no estamos hablando de los trastornos del espectro autista, estamos hablando en general de nuestros niños. Exacto. Eso ha hecho que que definitivamente los trastornos del espectro autista en los últimos años ha aumentado notablemente, porque
tenemos una población, vamos a decir, cada día más infantil, más vulnerable, porque es una población cada día más que le están faltando nutrientes básicos, por lo cual, y eso asociado quizás a una predisposición genética de ciertos niños, de ciertas susceptibilidades genéticas, de ciertas vías metabólicas, ha hecho que se ve más aflorado síntomas dentro del espectro autista, como déficit de atención, la comunicación, o conductas repetitivas, o trastornos sensoriales, que son las tres áreas que sabemos bien, que tú lo describes Ujú. muy bien en tu libro cuando te hablas del diagnóstico de los trastornos del espectro autista. Sí, Entonces, esos niños con una nutrición limitada ha dado más síntomas, ¿no? Y con menos capacidad de desintoxicación. Entonces, por ejemplo, la doctora McCandle, que la cual yo conocí hace 20 años en los cursos en los Estados Unidos, ella tiene un libro, el libro decía que estos son niños con cerebros hambrientos, o sea, en términos en inglés, starving brains. Y ujú. evidentemente eso es una realidad. Entonces, cuando uno analiza, entonces eso nos está hablando de que hay que, la necesidad de suplementación hoy en día es importantísima. Entonces, ¿no? Y cuando estamos hablando dentro de los niños, dentro del trastorno del espectro autista. Sí, Entonces, eso es bueno, muy cierto. Y sobre todo por el tema de lo que estamos hablando de los retos a nivel sensorial, porque sobre todo en las primeras etapas, donde tenemos tanto dificultad con el tema de las texturas, procesos con la deglución, donde obviamente sabremos que a nuestros hijos de repente la alimentación es sumamente limitada, pues lógicamente hay una serie de nutrientes que son sumamente valiosos e importantes para el desarrollo de la persona y que si no están presentes va a ser realmente crítico no solamente para la condición que presenta, sino para su salud en general. Entonces, por eso es exactamente. que es tan importante ese tema y lo que usted bien está explicando, porque que de repente habrá gente, porque sí me pasa, que dice, no, pero es que mi hijo come de todo, ¿por qué le hace falta? Bueno, la explicación está bien dada en estos instantes. La calidad de los alimentos de hoy en día no era la de cuando nosotros fuimos niños. Entonces, por eso Ujú. precisamente se empiezan a presentar una serie de carencias que al nosotros desconocerlas pueden empezar a generar una serie de sintomatologías que puede exacerbar el cuadro de la persona. Exactamente, sí, definitivamente hay disparadores y eso contribuye a que en un momento dado se empiece a manifestar en las áreas que se ven en los niños que están dentro del espectro. Ahora, fíjate, una cosa muy importante. Yo siempre hago saber. Cuando uno habla con un niño dentro de estas características que ya sabemos dentro del concepto de lo que es el trastorno del espectro autista, no podemos generalizar. Siempre hay que evaluar. Tú lo sabes muy bien con tus dos hijos. O sea, cada uno de tus hijos Sí, tiene sus dificultades y sus fortalezas. sí, tiene un perfil Eh, diferente. Totalmente. Entonces, claro, hay unas áreas en común que es lo que los define como estar dentro del Eso trastorno del espectro es autista. correcto. Obviamente, hay clasificaciones de diagnóstico, pero nunca, de una cosa que yo siempre digo, nunca el diagnóstico es un fin, no es un medio. Yo creo que lo hemos hablado varias veces. O Sí, sea, el señor. diagnóstico me sirve como para ver en qué áreas puede estar afectado este niño y en qué tenemos que ayudarlo. O qué áreas son en él fortalezas y bueno, y eso hay que fortalecerlas, por valga la redundancia. Entonces, bueno, pero volviendo al tema de lo que estamos hablando, de la suplementación. Bueno, la suplementación quisiera como abarcar un poco en general a todos los niños y por supuesto en los niños que están en todo el espectro eh, más, ¿no? Por ejemplo, primera parte, porque empezamos a ver la historia clínica de muchos niños, de estos niños, nos vamos a dar cuenta que primero fue una madre que quizás tuvo un embarazo un poco difícil, ¿no? Desde el punto de vista de estresores bioquímicos, estresores eh, físicos, a factores biológicos, o endocrinos, eso es una madre que ya quizás tuvo un embarazo ya, vamos a llamarlo, con ciertos estrés desde el embarazo. Ujú. Segundo, cuando estos niños nacen, el, quizás tuvieron un parto difícil, o fueron prematuros, o nacieron muchos por cesárea, no recibieron una lactancia materna adecuada. Entonces empieza uno a ver la historia clínica y entonces son niñitos que empiezan a tener problemas de reflujo, irritabilidad,
cólicos, y entonces, claro, son niños que empiezan a entrar en aquello, empiezan a entrar en un círculo vicioso de dar fórmulas, que empiezan a cambiar las fórmulas. Entonces, todo esto contribuye a un denominador común que es que hay una microbiota que está alterada. O sea, ¿qué es la microbiota? Vamos a decirlo a todas las personas que nos están oyendo y los que nos van a oír, que nos van a ver. Definitivamente una microbiota inflamatoria, una microbiota poco diversa. Es decir, las bacterias buenas o malas que tenemos que nos acompañan en nuestro proceso metabólico y de digestivo no son las más adecuadas porque quizás de ese niño en la historial ya estamos viendo que nació por cesárea, lo cual hace que la microbiota no fue obtenida inicialmente por el canal de parto natural, sino por El otra vía más ambiente. artificial, el ambiente o las bacterias que puede haber en un quirófano, ¿no? Que no son las Claro, sí, mismas exacto. que la, Todo lo que va a recibir es todo lo que está en ese eh, quirófano y no lo que la mamá le iba a brindar de exactamente, son protección cuando bacterias pasaba más, por ese canal vaginal. exacto, más, tal cual, no, no es la misma, o sea, por un lado. Por otro lado, la lactancia materna no fue exclusiva, o si no fue exclusiva, fue mixta, pero fue muy poca lactancia materna, más fórmula. Entonces, esa microbiota empieza a ser, claro, entonces son niños que empiezan a tener quizás, tuvieron un problema de un déficit inmunológico, tuvieron infecciones respiratorias a repetición o infecciones digestivas a repetición, entonces empezó a haber un historial de uso frecuente de De antibióticos. O sea, antibióticos. son una cantidad de factores que nos van haciendo que esa microbiota no sea la ideal, o que haya un problema de permeabilidad intestinal, o que haya un problema de disbiosis. Entonces, ya tú tienes que ver, cuando ves la historia de ese tipo, que ya ese niño, ya la primera suplementación que tú tienes que empezar a ver, según exámenes, según historia, es cambiar la microbiota o variar ese o desinflamar ese intestino o curar la permeabilidad intestinal. O sea, ya hay un área de la suplementación que incluye reparadores de la barrera intestinal, repoblar la microbiota ideal. Bueno, entonces ahí ya hay una parte ya de la suplementación. Y cuando hacemos exámenes de laboratorio, vemos que esa es una de las primeras áreas que tenemos que atender en nuestros niños dentro del espectro. O sea, cuando vemos y muchos niños en general, porque el problema no solamente se En ve exposición. en niños dentro del espectro, porque a veces problemas de alteración del microbiota se puede ver en niños con ansiedad, con falta de sueño, con irritabilidad, insomnio, eczema, cólicos a repetición. O sea que hay varias situaciones de salud que nos pueden estar afectadas por esa alteración de esa Que hayan procesos microbiota. de hipotonía y de hipertonía, o sea, muchos elementos que tienen que ver con el neurodesarrollo propiamente, no necesariamente exclusivamente con el trastorno del espectro. Definitivamente, claro, totalmente. Eso estamos clarito por ese lado. Ok, Uh -huh. entonces, uno cuando sigue estudiando a estos niños, el 90% de, ya, más o menos, son valores altos. Yo creo que sí tiene algún grado de alteración del sistema digestivo. En unos es más clínica, en otros no, en otros se manifiesta esa alteración digestiva quizás más en un problema de, como se estudia, hipotonía. Eh, y claro, entonces, bueno, es como vamos a hacer la clase aquí de esta manera. Entonces, esa es la primera área que hay que evaluar para suplementar. Entonces, hay que hacer estudios, exámenes para, de alguna manera, entre la clínica, la historia del paciente y los exámenes que empezamos a hacer, vamos a ver que hay alteración de esa microbiota. Entonces, empezamos por un examen de ese básico, y siempre digo eso a los papás, empezar con un pH, por ejemplo, un pH alcalino. Un pH alcalino en un examen de ese, que es un examen muy frecuente, que se puede hacer cualquier laboratorio, más o menos, no tiene que ser un laboratorio de alta tecnología. Simplemente Okay. medir el pH de las heces. Un pH alcalino, no, a veces ni siquiera lo toma mucho en consideración, el que hace el examen, el bioanalista. Uno ya puede imaginar, sospechar que hay un problema de disbiosis. Eso por un lado. Después, el principal laboratorio que podemos tener nosotros cuando tenemos un sistema digestivo es ver, por ejemplo, alimentos mal digeridos, heces no formadas, que a veces se normalizan. O sea, en ese primer año de vida,
tú cuando empiezas a hacer historia de un niño que te llega al año y medio, que me llega a la consulta con un trastorno del espectro autista, o sea, o una sospecha, puedes decir, signos de alarma, que el niño dejó de hacer contacto visual, que dejó de responder al llamado. Entonces, cuando uno empieza a ver, ese es el motivo de queja de esos papás en ese momento. Pero cuando uno empieza a ver la historia médica atrás, bueno, empezamos a encontrar todas estas cosas que te he mencionado anteriormente. Entonces, eso, claro, entonces cuando uno empieza a preguntar más la parte de, del sistema digestivo, que a lo mejor no es la queja inicial, entonces empieza a encontrar cosas de este tipo, pues alimentos mal digeridos, o a veces los Claro. papás normalizan lo que lo ven como, o no les llamado la atención, pues, ¿no? De alguna manera. Ahora, una cosa que sí leo mucho yo, cuando ves la historia de estos niños, bueno, y que a ti te pasa un poco como mamá también, Ámbar, en el libro tú lo describes, es que son niñitos que fueron quizás muy irritables, con muy poca calidad de sueño, ¿no? Del primer año de vida, ¿no? Sí, Entonces, cuéntame un poco tu experiencia en ese especialmente sentido. Gabriel, doctor. Y es que con Gabriel era impresionante, porque es que yo recuerdo que yo cuando entré al último trimestre del embarazo, Dios mío, eso era impresionante cómo Gabriel se movía en ese vientre. Y Gabriel nace y el nivel de insomnio e hiperactividad era impresionante. Gabriel vino a dormir una noche completa a los 4 años y medio. O sea que se cuenta por ahí Imagínate, si está no, o no terrible. presente todas esas alteraciones, y fíjese que todos esos ítems que usted fue nombrando, a mí me sucedieron todos. Yo tuve mucho sobrepeso en mis embarazos, los dos nacieron por Ujú. cesárea, los dos recibieron las estancias mixtas. Matías es producto de una inseminación, Gabriel es el típico chiste de que, ay, no puede quedar embarazada y salió embarazada, ¿cómo fue este milagro? Eso Yo pasa. estuve presente dentro de toda esta estadística. Claro. Sí, sí, obviamente. Pero, bueno, porque quizás, bueno, no me quiero desviar del tema un poco, pero sí, déjame hacer un pequeño inciso. Quizás ha pasado quizás en ti, o pasó en su época, Ámbar, que quizás tú estabas en un estado como de estrés crónico, inflamación, o sea, hoy en día esa es un poco la situación que viven un poco las mamás hoy en día. Las Entonces, mamás. quizás te costaba quizás salir embarazada, bueno, de hecho, había un problema evidentemente clínico, pero también había muchas asociaciones, muchos otros factores, pues. O sea, esos estados de ansiedad, el cortisol avanzado, inflamación, bueno, eso sería otro problema. Pero, claro, Ujú. obviamente, ya tú estabas viendo que en Gabriel se estaba manifestando quizás esa alteración de la microbiota de él en su sueño, en la calidad del sueño. ¿Por qué? Déjame entonces esto conectarlo con lo que estamos hablando hoy en día, que es la suplementación. Porque hoy en día, todas estas cosas que quizás en una época, hace 20 años o hace un poco más, cuando yo empecé a trabajar con autismo, que eran todo como hallazgos empíricos que se veían en niños que estaban dentro del espectro, pero no había como una demostración, vamos a llamarla investigación científica. Pero hoy en día, en los últimos años, todo eso que los papás escriben se está como que afirmando desde el punto de vista teórico, porque o sea, en el bagaje de información científica. Hoy en día ya hay conceptos como el eje intestino-cerebro, cómo se relaciona esa microbiota con la parte conductual o la parte sensorial, porque se ha descubierto cada día más que muchos de los neurotransmisores, como GABA, dopamina, serotonina, se, de alguna manera se sintetizan en el sistema digestivo. Entonces hay una asociación clara entre el sistema nervioso central y el sistema digestivo, porque es una integración completa. Entonces, hay una alteración de ese eje que forma lo que se llama el sistema parasimpático. O sea, fíjate tú, hay una relación, una cosa que yo acabo ahorita estaba en un curso en los Estados Unidos, hay una de las conferencias que fui al MAPS, tuve la oportunidad ahorita de ir a Carolina del Norte, en Charlotte. Una de las conferencias que había un doctor, un pediatra de Nueva York, doctor de Pinsky, que él decía que uno de los problemas que existe dentro de esto, de los trastornos espectro autista, y en general en el desarrollo neurológico de muchos niños, es que hay dos sistemas, o sea, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos mantiene alerta, atentos y quizás aprendizaje, pero tiene que ver un equilibrio con el parasimpático. El parasimpático es el que tiene que ver con Ujú. la parte digestiva y con la parte de la función del hígado. Entonces,
¿qué pasa? O la función entonces, el parasimpático tiene que ver con la desintoxicación. Es decir, fíjate que el sistema digestivo tiene que ver con el parasimpático. El sistema renal tiene que ver con el parasimpático. El sueño, que se produce un estado más bien de bradicardia, de desaceleración del corazón en la noche, tiene que ver con el parasimpático. Entonces, hay un desbalance en un sistema simpático y parasimpático. Y resulta que el vago, que es el que usualmente el nervio vago, el Sí. paro craneal, que es el décimo par craneal, es el que precisamente, que es el que domina el sistema parasimpático, es el que comunica el intestino con el cerebro. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Y además eso tiene que ver con la desregulación sensorial que tienen estos niños. Es decir, esos niños pueden tener hipersensibilidad o hiposensibilidad. Pueden tener en toda la área sensorial, en la parte táctil, en la parte auditiva, porque también hay un problema inflamatorio, por ejemplo, en el sistema auditivo se ha visto que hay el oído medio, como que hay más líquido del que debería haber en la caja timpánica. O sea, es todo proceso inflamatorio que es muy complejo explicar, pero entonces la suplementación tiene que empezar a estudiar cada niño. Entonces tenemos que ver áreas, lo que te digo primero, toda la parte digestiva, toda la parte microbiota, toda la parte del sistema parasimpático. Pero también cuando empezamos a hacer exámenes más profundos, empezamos a dar cuenta que estos niños tienen un déficit de vías metabólicas muy importantes. ¿Cuáles son esas vías metabólicas? La vía de la metilación, la vía de la transulfuración, que es la que tiene que ver con la desintoxicación, que es para formar el glutatión, que tú lo escribes en tu libro. Un tema muy complejo, te admiro, podrás haber hecho esa pequeña descripción tan corta, un tema complejo. Sí. Está afectado todas esas vías de desintoxicación. Entonces, la suplementación tiene que ir dirigida a atender esos déficits en esas vías metabólicas. Entonces, Claro. ¿cuáles son Entonces, entonces como que usted si nos vamos a tener? explicaba, Vamos a la tener déficit de suplementación no era solamente magnesio. para nutrir, sino para desinflamar también. Exactamente, fíjate tú. Te ha dicho una cosa muy importante. Estos niños hay que ver qué les falta, o sea, de qué carecen desde el punto de vista metabólico y qué les tienen. Ajá. Entonces, eso es una cosa muy importante. Es decir, qué es lo que tenemos que de salir de, o sea, como dice en inglés, get rid of, o sea, lo que tenemos que sacar. Entonces ahí vamos a ver intoxicación. Evidentemente. Entonces, intoxicación es por la alteración de la microbiota, por tóxicos del ambiente, que evidentemente existen. Por ejemplo, ahí está el tema de los metales pesados, está el tema de los órganos fosforados, insecticidas, del famoso glifosato, que es un herbicida que altera la microbiota. O sea, ahí vemos Ajá. que la carga tóxica que tenemos los niños, que existe actualmente, no es la misma que cuando tú naciste o cuando yo nací. ¿Me entiendes? Definitivamente. Claro. Eso significa que hay que atender esas vías metabólicas y hay que ver esas carencias. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, está aumentada la carga tóxica de todo lo que te estoy diciendo. Por otro lado, el cuerpo no tiene capacidad de desintoxicarse como, Ujú. porque la carga tóxica es muy grande y los mecanismos de desintoxicación por la misma carga tóxica no son los No están adecuados, entonces hay funcionando bien. carencia. Exactamente. Entonces, por eso es muy importante evaluar cada niño, por eso que cada uno de estos niños no es un tema fácil, porque hay que sentarse, hablar con los papás, empezar a hacer exámenes. Hoy en día, gracias a Dios, cada día existen más exámenes para ver esas deficiencias metabólicas. Hay un examen muy importante que es el examen de ácido orgánico en orina, que ojalá se pueda hacer con más frecuencia aquí en nuestros países, que nos va a dar un plan de acción de qué suplementación va a necesitar este niño en todas estas áreas que te estoy diciendo, Ámbar. Sí. Eh, entonces, bueno, nada, ya le hacemos un comentario, pero cuéntame. Sí, como de hecho, casualmente uno de los comentarios que está ahí va dirigido precisamente a esa área, doctor, que cuáles eran como los exámenes básicos que debían realizarse, por ejemplo, si una persona quisiera ir a consulta con usted, ¿no? O sea, como que, bueno, me imagino que es en función de empezar a mirar ese perfil, por eso que usted acaba de decir es muy cierto, o sea, esa prueba de ácidos orgánicos indica, creo que son más de 200 marcadores, ¿no? Que dan No, diferentes son áreas.
para ver cómo está ese 76, perfil, ¿no? 76 marcadores. El examen que hago 76 yo, que es el Mosaic, 76 marcadores, fíjate. Ya que estamos hablando de ese tema, fíjate. ¿Qué vamos a ver en ácidos orgánicos en una muestra de orina, verdad? Que es una forma un poco, Sí, nada no es invasiva, o invasiva. sea, nada invasiva, o sea, una muestra de orina, eso sí, tiene que ser una orina concentrada, o sea, primera orina de la mañana. Eh, entonces, en ese examen vamos a medir 76 metabolitos. O sea, le quiero explicar un poco a la audiencia de lo que estamos hablando. Es decir, nosotros, en nuestro sistema bioquímico, en nuestro sistema, necesitamos para las funciones fisiológicas para estar vivos, o sea, para pensar, para digerir, para procesar los alimentos, para producir energía, el cuerpo hace miles de funciones, de reacciones químicas llamadas reacciones metabólicas, ¿no? Eso es muy complejo y el cuerpo excreta esa- esas sustancias a través de la orina, ¿no? De alguna manera, o sea, en la orina es un reflejo de los metabolitos que podemos tener en la orina, de qué está pasando en ese sistema metabólico de esos niños. Entonces, ese examen, esos 76 marcadores, básicamente se pueden desglosar en los siguientes. Primero, en la primera parte del examen vemos alteración de la microbiota y de los mols, o sea, los hongos que puede haber en el Ajá. ambiente. O sea, hay como 4 marcadores de aspergilo. Se ha visto que las micotoxinas pueden estar, es un tóxico que también son tóxicos biológicos que pueden estar afectando a nuestros niños, ¿no? Después hay marcadores de alteración de la microbiota, de algunas bacterias que producen unos metabolitos que se pueden detectar en este examen, ¿no? Por ejemplo, el Clostridium y el Clostridium. Y después también se puede encontrar una alteración sobre el crecimiento de la cándida, que eso es otro tema muy interesante, que es muy Ujú. frecuente en la disbiosis, que la cándida, que es un hongo que es parte de nuestra microbiota, puede aumentar de una manera desproporcionada. Entonces, eso produce síntomas en nuestros niños, por ejemplo, la famosa el síntoma que es muy frecuente, que es la risa sin sentido, o el Sí, mal la risa sueño, patológica. simplemente también. Y la risa esa que no tiene sentido es Ujú. una risa de intoxicación, ¿no? Eso lo puede detectar de alguna manera también el examen de ácidos orgánicos. Después puedes detectar oxalatos, cristales de oxalatos, que son también frecuente de muchos problemas, por ejemplo, de caminar de puntilla, que es hiperfrecuente en los niños dentro del aspecto, o dolores que no tienen sentido, eso lo podemos detectar en ácido orgánico. También podemos detectar problemas de la mitocondria, eso es otro tema que tiene que ver con la suplementación. Le repito a los que primera vez están en estos temas, ¿qué es la mitocondria? Lo hemos hablado varias veces, pero lo vuelvo a repetir. La mitocondria es la parte de la célula que produce energía. O sea, el cuerpo a través de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, necesita transformar todos esos sustratos en una molécula que sea apropiada para intercambiar energía dentro del cuerpo. Esa molécula se llama el ATP. Ese ATP es como decir, para funcionar una energía, para funcionar una ciudad, necesitamos transformar la energía por ejemplo, del viento o de un río o del petróleo, necesitamos transformar esa energía en electricidad, ¿no? Eh, entonces es igualito. El ATP es una molécula que es donde se produce el intercambio de energía en el cuerpo, ¿no? Como decir la energía eléctrica del cuerpo, por decirlo así, para que la gente lo entienda. ¿Qué pasa? Esa productora de energía, esa pila, que sería la mitocondria, para que la gente lo entienda, se resulta que se afecta mucho por los tóxicos ambientales. Entonces, Exacto. en los niños que están dentro del espectro, hay un 80% que se ha descrito una disfunción mitocondrial. Es importante aclarar que disfunción mitocondrial no es lo mismo que enfermedad mitocondrial. La Ujú. enfermedad mitocondrial es mucho más rara y mucho más grave. La disfunción mitocondrial puede ser de diferentes grados, puede ser un 70, un 80%. Es decir,
esa mitocondria se afecta con los tóxicos ambientales. Y eso tiene que ver, entonces, tiene problemas de alteración de las vías metabólicas, por eso que esos niños se hacen deficientes, le hace falta vitamina del complejo B, o suplementos, esa sería otra, que tengan que ver con el auxilio de esa mitocondria. No sé cuál sería, L-carnitina, enzima Q10, PQQ, antioxidantes, esa otra vitamina E, vitamina A, bioflavonoides, que acuérdate que los bioflavonoides son lo que son todo lo que son colores en la alimentación, Ujú. rojo, amarillo, lo que dice la alimentación de colores diferentes. ¿Cómo vamos a tener esos colores o esos bioflavonoides? Lo vamos a tener es por los vegetales y la fruta. Eso es Y correcto. date cuenta que muchas veces empezamos a ver, estaba viendo una cifra en estos días, que dice el 80% de la población de los niños en los Estados Unidos no come los suficientes vegetales que necesita. O sea, por ahí ya te puedes entender. Quizás Sí, en hay un nuestros dato. países, quizás sí no sea una cifra tan exagerada, pero sí es alta también, ¿oíste, Ámbar? Tú lo pones a ver, empieza a estudiar lo que comen muchos niños, comen carbohidratos, comen Lácteos, alimentos, bueno, lo que te dije al principio del ultraprocesados, país, ¿no? Exactamente. azúcares. Exactamente. Entonces, no tienen los alimentos para producir bioflavonoides que van a ayudar a que esa mitocondria funcione adecuadamente. Y si esa mitocondria no funciona adecuadamente, ¿qué pasa? Se trama un círculo vicioso. Como la mitocondria no funciona adecuadamente, el cuerpo, esa vía metabólica de desintoxicación, que es la transsulfuración que produce glutatión, no se está produciendo. Entonces, eso de alguna manera lo puede detectar también el examen de ácido orgánico. Después, el examen de ácido orgánico también nos puede decir cómo están las vías de desintoxicación del cuerpo. También nos puede decir cómo están los niveles de vitaminas del complejo B, que son la vitamina B1, B2, B12, B6, que los mide este examen. Después, hay un déficit, o sea, hay un déficit importantísimo de vitaminas del complejo B. Hay un déficit de magnesio. Por eso es que a veces, como volvemos a la individualidad, a muchos de estos niños a veces uno como que tiene la suerte de ir a un déficit específico y hay cambios importantísimos. No sé si lo has visto tú, Ámbar. O sea, por ejemplo, eso es el caso de niñitos que de repente le empezamos a dar vitamina B6 y empezó a tener contacto visual o empezó a dormir mejor. Por ejemplo, en estos días tuve un pacientico ya grande, como de 8 años, un grado de autismo severo. Ese niñito tenía heces explosivas. La mamá estaba desesperada porque no dormía, muy intranquilo. La consulta tuvimos que hacerla casi que en el carro. Y le empezamos a hacer cambios de alimentación. Y pues, gracias a Dios, pues, la mamá pudo hacer exámenes. Y ya empezamos a hacer los cambios. Y en estos días nos llamó para decir que la felicidad que le producía que su hijo podía dormir después de como 5 años, o más. Increíble. Y entonces, por eso te digo que importante es atender esos déficits, ¿no? Y a ver, y otra cosa muy importante, cuando uno suplementa, eso es importante decirse a los papás, cuando tú vas a empezar a suplementar, tienes que empezar poco a poco. Eh, Ujú. yo creo que la tendencia natural de los papás es como ir muy rápido, ¿no? O sea, quieren darle a su hijo todo, o sea, porque Sí, claro, los papás leen, todo lo que se le informan, ofrecen, todo lo que tal, quieren empezarle a meter a todo así y eso obviamente va a traer problemas, porque el cuerpo tiene que claro, adaptarse, hay que ver exactamente qué necesita, que no es como consumir caramelo. exactamente. Ajá. Y eso cuando me hablas de caramelo, me estaba hablando, me das pie para dar un tema muy interesante. Es decir, es la calidad de los suplementos. Ámbar. Además, Exactamente. Entonces tú vas a ver mucha calidad de suplementos mala, definitivamente. Por ejemplo, gomitas que tienen que ser omega, o que si tienen, no, esas gomitas pueden ser que tengan más azúcares, más preservativos que el omega, por ejemplo. Igual con todos los suplementos. O sea, tú tienes que empezar, tenemos, cuando hoy en día, ya yo tengo 20 años trabajando con niños que están de respecto y la calidad de los suplementos eh, es muy importante, ¿no? Definitivamente. Y las buenas marcas y que sean los suplementos de vitaminas biodisponibles, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, hablando de la vitamina B12, que es muy importante
vías estas metabólicas que están deficientes en estos niños, tiene que ser una vitamina B12 disponible. O sea, entonces la que tú consigues en muchos suplementos se llama cianocobalamina y no es la vitamina Ujú. B12 ideal. Tiene que ser o metilcobalamina o, o adenocobalamina, ¿no? Es decir, por ejemplo, igual con la vitamina B6. La vitamina B6 tiene que ser pirodosil 5-fosfato, o sea, tiene que ser un tipo especial de vitamina B6. Igual con, y así, pues seguimos, bueno, con los folatos. Los folatos, lo que más se usa es el ácido fólico, lo que más conoce la gente y la que tú vas a ver en cualquier suplemento estándar ahí, marca lo que sea, ¿no? Vas a ver ácido fólico. El ácido fólico se ha visto que muchos niños no es la forma de los folatos artificial que se usa para fortificar alimentos procesados, ¿no? Ujú. Es el folato menos disponible que hay, por un lado. Por otro lado, muchos niños no pueden, bloqueas receptores de los folatos. O sea, es como que hay muchas personas que tienen variantes genéticas o tienen enfermedades de autoinmunes que hace que haya anticuerpos contra los receptores de los folatos. Entonces, el ácido fólico bloquea esos receptores. Y es como una llave, yo lo he puesto en varias publicaciones mías en mi pediatría, es como una llave donde tú metiste una llave que no terminó de abrir una puerta y no puedes meter otra Sí, llave porque ya está bloqueada esa llave. Entonces pasa claro. eso. Aparte que la calidad. Entonces, ¿cómo suplementa uno con folatos? Porque los folatos son muy importantes para mover una vía metabólica que se llama metilación. Ujú. Eh, pero entonces, que es muy importante para el procesamiento de la atención, la concentración, el sueño, la desintoxicación. Y resulta que esa vía está bloqueada, es como una llave que está trancada. Entonces, no es el mejor suplemento del ácido fólico, sino tienes que usar o ácido folínico o 5-metiltetrafolato. O sea, ahí tienes que empezar a ver los suplementos, la mejor calidad de suplementos. Bueno, básicamente, después el magnesio no es igual para todo niño, hay que ver qué circunstancias hay. Exacto. Por ejemplo, si tenemos un niño que está estreñido por disbiosis, por microbiota alterada, porque es lo que hemos estado hablando por ahora, o por permeabilidad intestinal, o por todo esto, entonces tú empiezas a dar, ¿qué Citrato. necesitas tú de ese niño? Por ejemplo, está estreñido, tú necesitas que empiece a desestreñirse. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo más Exacto. común que tú vas a ver por ahí que se los trata es con laxantes Ah, tipo Milax o no sé qué? Pero bueno, esos son, como dice, pañitos de agua tibia y no sí, van a la pañitos de raíz del agua problema tibia, porque porque son realmente no. básicamente son laxantes osmóticos que arrastran agua y hacen que evacúe el niño, pero ese niño después que pasa el laxante se vuelve a quedar otra vez estreñido porque no has ido a la Estreñido. raíz del problema. Entonces, el citrato de magnesio es el citrato Ujú. que ayuda a la motilidad intestinal. Ok. Ahora, si tú tienes un niño que no tiene tanto problema de estreñimiento, sino que más bien tiene heces flojas, no Ajá. Al te puedes ir otro con lado. citrato de magnesio, tienes que irte Porque con, lo lacta. con trionato o con glicinato, o sea, por ejemplo. ¿No? O sea, lo que te quiero decir con eso es que no te puedes ir con recetas únicas, cada niño es diferente. Cada niño es diferente, y cada niño puede variar sus circunstancias en el tiempo. Porque a lo mejor fue útil el citrato en un momento dado, pero después ya no hace falta el citrato, sino tiene que irte al trionato porque resulta que el niño tiene problemas para dormir. Bueno, sí, pues es la cosa. Cada una, hay una cosa que el doctor Ben Lynch, se lo recomiendo a usted, hay una página que es del laboratorio de Seeking Health, Ujú. que está en inglés, claro, pero bueno, pero hoy en día puedes buscar traductores y el Claro, libro exacto. está traducido al español. Pero hay una cosa que llama el método del pulso. Ujú. ¿Qué es el método del pulso? El método del pulso, él dice que no todos los suplementos, eso no se aplica solamente a los niñitos que están dentro del espectro, se puede aplicar a ti, a mí, a cualquier otra persona. Que Exacto. es decir, tú tienes que ver qué efecto te causa un suplemento antes de tomarlo, mientras lo estás tomando y cuando dejas de tomarlo. Entonces, puedes poner, por ejemplo, puede ser te voy a poner un ejemplo clásico, por ejemplo, un antihistamínico. Un antihistamínico, primero vámonos a lo farmacológico. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los antihistamínicos clásicos farmacológicos? Simplemente, la histamina es un mediador que tiene que ver con todos los procesos de alergia. ¿No? Por ejemplo, la nariz inflama, moco en la nariz o la picazón por una alergia o el sueño. Bueno, porque hay un mediador inmunológico que se llama la histamina
que hace que el cuerpo se está como defendiendo, pero cuando esa histamina se produce en exceso, que es la alergia, eh, tú dices, entonces tú lo que haces es das antihistamínicos, ¿verdad? Sí, Que simplemente lo que hacen es bloquear los receptores a la histamina, pero la histamina no la quitaste, la histamina en exceso sigue ahí. Entonces, al retirar tú el antihistamínico, ¡pum!, pueden volver a aparecer los síntomas otra vez, porque no resolviste el problema. Entonces, él usa más bien vías que ayuden a que esa histamina, o sea, enzimas que ayudan a que esa histamina se procese de manera más adecuada, ¿no? Porque por otro lado, la histamina, cuando tú das antihistamínicos, que es lo que pasa a veces, Ámbar, que la gente tiene sueño, ¿verdad? O estás así como decaído, porque es típico que ujú, se toma antihistamínico porque tiene una virosis de gripe, ¿ok? claro, Te quitó los síntomas, pero te dejó después como cansado, como que por otro lado te somnoliento. necesitaba la histamina. Entonces, bueno, pero lo que te quiero decir con eso es que los suplementos no son algo fijo que sean para toda la vida, sino que cada niño, cada persona puede variar. Lo que puede ser en un momento dado, hay que escuchar el cuerpo, o sea, eso, y ahí vamos tendiendo cada suplemento, cuándo se da, cuándo no se da, qué vías metabólicas afecta, si es adecuado o no. O sea, que el tema, como puedes ver, es largo y complejo. Sí, sobre todo, y otra cosa importante, que cuál es la permanencia a lo largo del tiempo, porque por ejemplo, hemos hablado del B6 que es muy importante, del Ujú. magnesio, otros que son bien, bueno, el hierro también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con zinc, con omega 3, porque también eso es importante, que a veces las personas creen que eso va a ser como que de manera indefinida, ¿no? Y también saber cuáles son las combinaciones de suplementos que unos no son antagónicos con otros, porque eso es otra cosa importante que debemos conocer. Evi- evi- Evidentemente, sí, sí. Pero para eso hay que ver, a veces, para simplificar las cosas, o sea, tú puedes empezar con varios suplementos, ¿verdad? Eh, y lo ves de manera individual. Eso sería. Pero después, tú tratas, hoy en día existe la combinación adecuada para los síntomas que tú tienes. eh, por ejemplo, hay suplementos que ayudan, por ejemplo, a calmar un niño. Entonces tú puedes analizar qué tiene ese suplemento. Bueno, tiene letianina, tiene GABA, tiene inositol, que ayuda a bajar la ansiedad. Entonces tú dices, hay una cantidad de cosas que ayudan a eso que está pasando en ese niño, ¿no? O, por ejemplo, el lenguaje. El curso este donde Ujú. estuvo el MAPS se dedicó básicamente, o sea, había varios temas de varias áreas de investigación, ¿no? Pero el tema que se estudió más era como la columna vertebral dentro del Congreso fue sobre el lenguaje. Y entonces, primero se habló de qué vías, por ejemplo, se habló mucho hubo una conferencia sobre la vitamina B1, que es la tiamina. La vitamina B1, fíjate que se estudia siempre la tiamina como nosotros los médicos, la tiamina con déficit que existe en las personas, por ejemplo, con el alcoholismo crónico, porque es un déficit que no hay absorción de vitamina B1, que le llama el beriberi. No sé si Ajá. te acuerdas de ese tema. Eso Pero esos son es. déficits de vitamina B1 muy, muy, muy altos, ¿no? Pero muchas veces hay déficit de vitamina B1 mucho más sutiles que de tiamina. Entonces, pues eso puede estar influyendo en el lenguaje, porque resulta que la vitamina B1, fíjate tú qué importante es la que hace que los ácidos grasos se entren, o sea, los sustratos que van a entrar dentro del ciclo de Krebs, que es el que se produce energía en la mitocondria, Ujú. resulta que está bloqueada cuando es déficit de vitamina B1. Fíjate qué importante es esa vitamina B1. O sea, son procesos bioquímicos muy importantes. Y bueno, pues entonces pero a un momento dado hace falta. Pero puede ser que ya cuando los síntomas mejoran, tú dices, bueno, ya esto está bien, puedo aguantar, puedo empezar a poner el omega 3, entonces ya no es tan importante un momento dado el omega 3, sino el B6. O sea, uno tiene que ir viendo qué está pasando con cada niño en un momento dado, Ok, y cada persona, ¿no? sí. Y las suplementaciones van cambiando en función de la etapa del desarrollo en el que nos encontremos. O sea, que no es lo mismo en la primera infancia, que cuando ingresamos de repente en la preadolescencia o ya estamos en la adolescencia en pleno curso o una adultez temprana. Uh-huh. Bueno, más que en la etapa del desarrollo, hay que empezar también en las circunstancias
que está pasando esa persona en particular, ¿no? Evidentemente que sí, hay que, por ejemplo, o la circunstancia ambiental o el país donde se vive, por ejemplo, déficit de vitamina D. La déficit de vitamina D puede darse Muy más en los importante. países donde hay inviernos muy prolongados, donde el sol es Ajá. muy escaso, y la vitamina D es vital por la parte inmunológica, igual que el zinc. Eh, También se ha visto que también no solamente la vitamina D3, sino también la vitamina K2, que a nivel del sistema, se produce en el sistema digestivo, fíjate tú. Entonces, claro, obviamente las necesidades nutricionales no son iguales en diferentes etapas del desarrollo. Estamos claros en eso. O sea, un niño que, por ejemplo, en el primer año de vida, que se producen cambios fundamentales, un niño desde que nace hasta que tiene un año, bueno, fíjate tú, ahí volvemos a un tema inicial, es importantísimo la lactancia materna. Ujú. Eso, y sobre todo con la carga tóxica que estamos viviendo, que hemos estado hablando durante todo el live. La lactancia materna en los primeros 6 meses de vida es importantísimo. O sea, cada vez que se estudia más la lactancia materna, se da cuenta que hay más cosas importantes que tiene el la lactancia Sí, materna, por ejemplo, el la aporte que tiene para el microbiota, niño. el aporte es vital. Entonces, lo mejor apoyo que le puede dar un niño, un bebé, una mamá, un niño a sus primeros años 6 meses de vida, sobre todo, es La lactancia. la lactancia materna. Por un lado, entonces, ya que me está hablando áreas del desarrollo. Después, cuando un niño empieza a tener 2, 3 años, empieza a ver lo que es, empieza a caminar, empieza el lenguaje, empieza la interacción social. Bueno, yo creo que es importante qué síntomas está teniendo ese niño y estudiar todo lo que hemos hablado hasta ahora y empezar a ver, bueno, tiene problemas de déficit de atención, tiene problemas de contacto visual, tiene entonces eso, por ejemplo, está la vitamina A, que es una vitamina liposoluble, que quizás tiene que ver eso con lo que es el contacto visual. Eh, entonces, hay unas vitaminas del complejo B, o si es un niño para mejorar todo lo que es ese proceso de aprendizaje y de lenguaje, todo eso. Y hay otra cosa importante que no se nos va a olvidar, Ámbar, que pues, además de toda esta parte biológica y del procesamiento que estamos viendo, también hay que ver la parte social, la parte de estimulación, la parte de Ajá. armonía familiar. Pues, no nos podemos quedar, fíjate, una de las cosas que dijo el doctor Kurt Weller, que es un tercio brillante, que yo lo veo mucho en muchas conferencias, sobre todo los ácidos orgánicos, es un experto en ácidos orgánicos. Pero él dijo una cosa que me pareció muy importante. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas conductuales o problemas de autoagresión o problemas ¿sabes? Conductuales, pues, tú dices, Sí, o no sea, que se hay puede atribuir falta de eso regulación, o que vemos que falta falta de regulación. regulación. Exacto, ahí está una cosa del campo tuyo muy importante. No se puede culpar solamente a un problema biológico, puede haber un problema Ujú. conductual. Entonces él decía una cosa, por ejemplo, un niño que empieza a cambiar, entonces hay que ver qué cambios hubo en la escuela, si tiene una maestra nueva, si tiene un amiguito nuevo, cómo es la relación con los maestros, Los cómo es la detonantes. dinámica, cómo es la dinámica familiar. O sea, obviamente, fíjate tú qué complejo es esto, uno no se puede quedar solamente en la parte biomédica. La mayoría de esas alteraciones conductuales hay que ver también qué está pasando en la dinámica de ese niño, en su ambiente educativo y de armonía familiar, ¿no? Exacto. ¿Cómo es el manejo de la crisis dentro de ese sistema, ¿no? Porque lógicamente no va a Exactamente. ser igual un papá y una mamá que estén tranquilos, serenos, que no entren en pánico, que puedan mantener un nivel de equilibrio a los papás que obviamente en función de la falta de herramientas y defectos de carácter, pues que obviamente se estallen como un volcán. Entonces sí, es como un compendio de muchas cosas que es lo que va permitiendo realmente generar ese equilibrio. Por eso es que ahí tenemos que mirar todo, cómo está la parte fisiológica, cómo está esa parte psicológica, cómo está esa parte emocional, cómo evidentemente todo eso se va a ver impactado en el área conductual, porque las conductas es eso, es la expresión de la unión de todos esos procesos, ¿no? Cómo está esa área sensorial, entender el tema de la pirámide del desarrollo, un sistema nervioso, si el sistema nervioso central está desregulado, tiene mucha inmadurez, por supuesto eso va a afectar el sistema propioceptivo y vestibular, que a su vez impacta los otros órganos de los sentidos y por supuesto los procesos superiores.
Entonces, fíjense que eso son como que tenemos que como que ir dando una base bien firme para que los procesos que van encima realmente se puedan consolidar y no estén tambaleando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, totalmente. Fíjate tú, ya que estás hablando de eso, por ejemplo, una cosa que hablaron mucho en el curso fue sobre lo importante del cerebelo. Fíjate tú, el cerebelo. Cuando ahí entra un poco lo que se llama lo que llama integración sensorial, ¿no? El Ajá. cerebelo es la parte del cerebro que coordina lo que es bueno, como vale la redundancia, la parte de la propiocepción, o sea, el Sí, sentir el propio cuerpo y la coordinación de diferentes movimientos. Bueno, esa parte está muy cerca, el cerebro, de lo que llaman del sistema límbico, bueno, que tú lo escribes muy bien de en tu las libro, Ámbar, emociones. las emociones, o sea, entonces, qué importante es esta parte del cerebro, las emociones, el cerebelo, la coordinación, por eso es que la propiocepción o los reflejos primitivos, se habló también eso, La o sea, los reflejos interocepción, que primitivos, es otro tema grandísimo, porque la interocepción es esa capacidad que tiene el cuerpo para identificar y comprender esas sensaciones internas que tiene, y todo eso que está hablando el doctor del sistema límbico es importantísimo porque también está todo el tema de los neurotransmisores, que exacto, obviamente se van impactados por todo este tema de la suplementación, y cada uno es específico y todos completamente necesarios para la regulación. total, total, total. Y además hay una cosa muy importante, fíjate, el cerebro, hay este autor que habló del sistema parasimpático, él decía, el cerebro, hay un cerebro, vamos a llamarlo, cuando el niño nace, la parte frontal, o sea, la parte prefrontal está muy poco desarrollada, evidentemente, entonces por su Ajá, capacidad cognitiva todavía, el niño es básicamente puro reflejo, ¿no? Es lo que llama sí, el cerebro posterior, el hindbrain, ¿no? O sea, todo lo que es tallo cerebral, o sea, y ese proceso entre el desarrollo de la parte posterior del cerebro hacia el cerebro frontal, que es el cerebro ya pensante, la parte de sí, voluntad, del evolutivo, pensamiento. desarrollado. eh, bueno, eso resulta que esa evolución entre ese cerebro posterior y ese cerebro anterior tiene que ver, pasa por la afectación del cerebelo. Fíjate qué importante esto, ambas. Y ahí tiene lugar lo que es lo importante, que es las terapias. Las terapias de integración, esa de Sí. integración sensorial y de propiocepción, eso, o la terapia Sí, todo lo que ocupacional con integración tiene que ver con el área sensorial. ocupacional, con la parte física, obviamente con todo lo que es la terapia del lenguaje, sí, de Exactamente. cada uno para Y poder otra estimular cosa, todas esas sí, funciones. sí, definitivamente. Pero fíjate tú, te voy a contar un ejemplo. Tengo una pacientica, no te voy a decir el nombre, por supuesto, pero que vive en Colombia también, ¿no? Ella es hija de venezolanos. La mamá sabe, la mamá me llamó, o sea, ella me dice, mira, fulanita está muy cansada. No, mentira, no me dijo eso. Ella me dice, está muy alterada, no presta atención, No no presta atiende atención. las terapias. Entonces, ella me envió un video y yo lo primero que me di cuenta con esa niña, adivina qué fue lo que me di cuenta, que esa niñita estaba bostezando. O sea, esa niñita lo que tiene, no está durmiendo bien. O sea, Claro, a veces los está papás cansada. están cansados tan simple como eso, o sea, no está tomando atención, es como, imagínate tú que te la pidieran trabajar estudiar en algo y tú estuvieras muriéndote de sueño, que vas a estar atendiendo tú nada. ¿Entiendes? Claro, Entonces, fíjate que es complejo esto, pero tú lo escribes muy bien en tu libro, Amber, te felicito nuevamente, porque en apenas gracias. 150 páginas tú hiciste un resumen espectacular. ¿Entiendes? No solamente la parte psicoeducativa, sino la parte biomédica, o sea, y la inquietud de los padres. O sea, te admiro por ese tremendo trabajo. Gracias. Sí, es que de eso se trataba, realmente de abordar todo, porque es que nuevamente, o sea, aquí no podemos verlo todo desde decir que la condición es netamente conductual o netamente fisiológica o que es un proceso aislado donde toda la parte social y donde está integrado esa personita, o sea, realmente es un todo. Entonces, por eso era tan importante abarcar todas esas áreas. Exacto. Buenísimo, me pareció excelente. Pero mira, hay unas preguntas, no sé si me hicieron, no sé si ¿Sí? tú las tienes. Si quieres, Ya voy a mirar, podemos ya plantearla un vamos a momentico. empezar a mirar acá. No sé cómo estamos de Sí, sí. tiempo porque no veo el reloj ahorita. No sé si. Yo tampoco, pero tranquilo, te voy a estar tan bueno y no estoy apurada. Ya los niños comieron, que era lo más Está importante. bien, está bien, está bien, Bueno, por acá perfecto. Sí, dice, como no veo, mira, como eh, no veo la parte tuya, que está en negro, sí, me imagino ajá,
está el reloj y no lo veo. Claro. Dice, saludos, me gustaría saber cómo utilizar la B1 para ayudar con el habla. Ok. Bueno, hay varios protocolos. Una doctora se llama doctora Karen, eh, que estuvo en el Congreso, Karen Vance, alemana. Ella es Karen von Perstal Guevara, está casada con un latino. Ella habló de varios, la vitamina B1, pero tendría que ver qué está pasando en ese paciente, pero sí hay. Ella explicó varias formas de darla. Primero, el tipo de vitamina B1 con que se va a dar, que creo que es mezclada con un tipo de vitamina B1, no me acuerdo hace un momento, pero sí es parte Del del protocolo. protocolo para ayudar Muy en el habla. ¿Sí? bien. Por Pero, acá, pero María bueno, Alejandra Briceño. tendría que ver el caso específico, Sí, pero exacto, para saber específicamente dónde está el déficit y si eso realmente es lo que aplica en ese caso, que es otra cosa importante, que ese es el exactamente. tema de por qué la suplementación también tiene que ser tan personalizada, porque así como estaba explicando el doctor con el tema del magnesio, hay 4 tipos de magnesio Ujú. y no el mismo está indicado para todos los casos. Entonces, por eso es que es tan importante ver la particularidad. Esta ya la contestamos, que decía cuáles serían los exámenes básicos para tomar una primera consulta con usted. Que bueno, lo que estamos Ujú. hablando del tema de los ácidos orgánicos en orina. Por eso, pero también Que es claro, importante hablar, perdón, de que hacer exámenes básicos. O sea, no ajá, nos podemos olvidar de lo básico: hematología, glicemia, creatinina, urea, proteínas totales y fraccionadas. O sea, ácido orgánico es un examen más también importante, pero no, nunca olvidarse de lo básico. exacto. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Bueno, saludos de muchas personas. A ver. Ajá, bueno, buenas noches. No Tengo mi importa el hijo. tiempo, Mira, está estoy viendo una pregunta emocionante. Dice por aquí. acá. Buenas Dígame, noches. dígalo. Hay una mamá que dice aquí, déjame ver si puedo que mira, fíjate. Buenas noches. Tengo mi hijo de 18 años, camina todo el tiempo. ¿Cómo hago para que se siente voluntariamente? Ajá. Habría que ver, claro, una pregunta muy general. eh, Habría que ver, es un muchacho ya un adulto, pues 18 años, evidentemente. Sí, Habría que ver, realmente llama la la atención tendríamos, porque habría que ver a qué responde ese nivel de como de sobreestimulación, ¿no? De exaltación, diría uno más bien, sobre todo por la edad, llama mucho la atención. Pero hay que ver muchas cosas, así ya eso es un nivel de una estereotipia, qué es lo que está pasando con... Porque hay una cosa importante, cuando llega el proceso de la adolescencia es normalmente donde puede empezar a aparecer el tema de las comorbilidades. Entonces, ¿qué sucede? exacto. Que en esta etapa, y hay otros trastornos que van como muy de la mano, que eso también traté de desglosarlo un poquito en el libro, con el autismo. Entonces pueden comenzar a aparecer los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos. Y obviamente todo esto genera mucho de este proceso como de intranquilidad. Entonces hay que ver qué tipo de herramientas y elementos estamos brindando para generar nuevamente lo que estamos hablando, el trabajo de la regulación. Muy bien, porque si bien hay una regulación de la parte fisiológica, también tiene que ver, existe algo que se llama conciencia corporal, que nuevamente tiene que ver con los procesos de la propiocepción y la interocepción. ¿Por qué la interocepción es tan importante? Porque es tan importante que esta persona se entrene y pueda determinar y entender qué es lo que pasa dentro de su cuerpo, porque es que resulta que eso está ligado íntimamente con la parte emocional. Cuando nosotros sentimos mariposas en el estómago, cuando nos ruborizamos, cuando sentimos que el corazón se nos altera, obviamente eso está asociado a procesos emocionales. Entonces, muchos de esos síntomas que estamos viendo o que la persona describe puede estar respondiendo a esos procesos de ansiedad generalizada. Pero hay que mirar cuáles son los detonantes, qué es lo que está pasando con esa persona, si tiene una estructura, si sigue una rutina. Recuérdense que mientras estas personas tengan un día más organizado, más estabilidad hay. Mientras el día está como más suelto, pues obviamente esa falta de estructura también va a generar mayores niveles de ansiedad y de estrés. Eso eleva el cortisol, como explicaba el doctor al principio. Y un cortisol que se mantiene todo el tiempo disparado, obviamente nos va a competir con la melatonina. Entonces esa persona tal vez tampoco está descansando bien o tenga un sueño reparador. O sea, hay una serie de elementos que integran, y sobre todo ya cuando estamos llegando a adultez temprana, que si no miramos a profundidad, nuevamente exacerban los síntomas del cuadro. Exactamente. Bueno, hablando de lo que tú me preguntabas hace un rato, suplementos en cada etapa de la vida. Bueno, obviamente que una Ajá, etapa de la vida muy importante es la adolescencia, porque ahí se sí, producen muchos cambios hormonales, muchos cambios eh,
hormonales, físicos, emocionales y bueno, todo lo que estamos hablando. Y ahí, bueno, una regulación importante. Y hay otra cosa, ahí puede entrar, fíjate tú, bueno, no, eso es otro tema que podríamos hablar, pero déjame mencionar rápidamente, que es los problemas de autoinmunidad. Ajá, Específicamente, quería referirme al tema de PAN-PANDAS, que sería, ok, básicamente, hay una inflamación de lo que llaman los ganglios basales, de la sí, parte más del cerebelo, que es la que fíjate tú, entonces empiezan los cambios conductuales niños que de repente de un día para otro empiezan con obsesiones, con cambios de conducta, con ritualismos, con agresividad, cosa que no tenía tiempo antes. Entonces ahí uno piensa, y está asociado a veces con un episodio de una infección de garganta por estreptococo, que es lo que se llama pandas, o sea, que es lo que se llama ajá, Pediatrics Acute, o sea, onset, o sea, aparición de alteraciones psiquiátricas en pediatría por por estreptococo, por una infección en la garganta. sí, Claro, es un tema también muy importante y a veces puede estar asociado a alteraciones conductuales que hay que atender. Eso es el PANDAS, después hay lo que llama el PANS, que no es por estreptococo, sino por otros virus o por otras causas. Es decir, básicamente hoy en día ujú, a eso se le llama inflamación de los ganglios basales arriba en el cerebro. Entonces, ok, eso es un tema que lo escribió la primera vez la autora Susan Swedo en los Estados Unidos y tiene mucha relevancia porque el pan pandas en general es un problema autoinmune pero asociado a un problema infeccioso inicialmente exacto, que se de transforma después estreptococo. en un sistema autoinmune. Eso hay que Ujú, atenderlo, exacto, hay estudios para eso y bueno, básicamente un diagnóstico clínico. Pero fíjate una cosa sí, interesante que me decía la autora Nancy O'Hara, que de hecho me enseñó el libro que ella trabajó sobre eso, ella me dedicó el libro allá en el Congreso sobre Pan Pandas, y él decía, pero en la conferencia ella dice que lo que se considera pediátrico hace algunos años ya no se está viendo en adultos. Es decir, esos cambios conductuales que se llamaban pediátricos en niños, ujú, resulta que se están viendo en adultos también. Porque fíjate tú una cosa interesante. El cerebro del sistema del resto del cuerpo tiene una cosa que se llama sistema la barrera hematoencefálica, ¿no? Que protege sí, nuestro cerebro del resto del cuerpo, del sistema nervioso central. Y resulta que esa barrera hematoencefálica se forma se termina de formar hasta a los 21 años, ¿no? Es decir, que el PANDAS no se produce en adultos, por eso se llama pediátrico. Y resulta ajá, que que el PANDAS ya no se quedó solamente en pediátrico, prácticamente se está viendo en adultos. Entonces decía, pero ¿por qué puede se inflaman esos ganglios si resulta que, que ya estaba la formada la barrera hematocefálica? Entonces la doctora Nancy O'Hara dice que la carga tóxica es tan grande en los últimos años que pasa la barrera hematocefálica, para que tú se veas vuelve un crónico. poco lo que hemos hablado. Exactamente. Pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo ya, Última preguntita, doctor, y Ámbar. ya lo libero. Dice por acá, pero No está es eso. Entonces, interesante para que bueno, lo que te estemos quiero con decir él. es que los conceptos que uno tiene cambian. O sea, uno tiene que estar estudiando todo el tiempo porque Sí, no todo tenemos se que queda estarnos estático. siempre actualizando. Claro. Sí, señor, sí, señor. Dice acá, ¿qué puede estar pasando en un adulto de 28 años que está teniendo cambios de ánimo repentinos? Bueno, es una pregunta muy general, Sí. evidentemente, como para dar una respuesta tan precisa. O sea, Ujú. tenemos que quedarnos en hacernos esta pregunta sobre ese paciente. Cambio de ánimo Claro. muy repentino, pues bueno, primero que hay que pensar si es un problema de ánimo, puede ser un problema depresivo. Bueno, aquí me estoy lanzando sin tener mayores información Claro, sobre sí, ese paciente, exacto, pero es lo que podemos especular, o sea, siempre lo que vamos a empezar a mirar exacto nuevamente, trastornos del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno, un cuadro depresivo, claro, una de las depresivo, comorbilidades que también pueda presentarse, pero claro, o sea, esa debería comenzar a aparecer más o menos a los 18 años, que pudiera ocurrir un brote psicótico, muy bien. exactamente, Nuevamente, el tema de las cargas pesadas, cuando hay esa desregulación, ese déficit de vitamina D, o sea,
volvemos a lo mismo, o sea, habría que mirar el caso en particular y ver cómo está esa persona a nivel, en ese momento creo que, bueno, mucho a nivel orgánico, ¿no? Primero empezar a descartar a Exacto. nivel orgánico para poder realmente hacer diagnóstico diferencial y llegar a sacar la conclusión de por qué comenzó a presentarse ese cuadro a esa edad. Exacto. Si es que empezó a esa edad Exacto. o es algo que ha ido fluctuando a lo largo del tiempo, porque te presenta como episodios. Entonces eso también hay que Claro, estudiarlos en función de ver claro, hay que toda la estudiar si eso es historia algo clínica de la agudo persona. que ya ha venido haciendo. No, sí, sí, claro, muchas preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Ok, para Sí, contestar esa pregunta más precisa. exacto. Ajá. Bueno, doctor, muy agradecida de tenerla acá nuevamente y aquí yo iba tomando apuntes de todo porque le estoy haciendo la lista al doctor de todos los lives que nos faltan. Entonces, ahí Sí, sí, vamos a sí, ir sí. Bueno, yo creo desarrollando que los temas contestamos porque sí, las preguntas que nos hicieron. Bueno, y sí, por supuesto, estamos, este live va a quedar grabado, evidentemente. Eh, y bueno, nada, cualquier persona que lo quiera volver a ver y si tiene alguna ahí duda, tienes toda la me nos haga información saber completa. Ujú. a través de la cuenta de NutriWise o a través de mi cuenta de mi Pediatría o a través de tu cuenta Traes mi cuenta Ámbar, que es doctora Vive doctora Ya, Vive cualquiera de Ya. las tres cuentas. Estamos ahí pendientes para brindar cualquier información que necesiten. Muchísimas gracias a todas las personas que nos Exactamente, acompañaron la bueno, noche de hoy, las que en diferido nos van a ver también. exacto. Bueno, y saludos a tus hijos, a Matías Muchísimas y Gabriel. gracias. Les Que mandas un tengan muy abrazo y la buena noche, bendición. doctor. ¿Oíste? Gracias. Igualmente, Dale. tenemos que planificar ahora sí ese encuentro, que usted como está viniendo para Colombia, tenemos que planificar ese encuentro. Oye, sí, vale, vamos a ver, bueno, sí, me encantaría verte personalmente, ¿no? Claro, ¿Oíste? claro. Eso lo Dale. tenemos que hacer, es un regalo que les vamos a dar. Vamos a hacer un live donde estemos los dos. Amén, amén, Ámbar, ¿oíste? Un abrazo. Entonces, nada, un placer siempre tener un live Igualmente. contigo y bueno, espero que esta información ayude a mucha gente, ¿no? Así de seguro va a ser, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por el interés y que tenga una excelente noche. Chao. Igualmente, igualmente, Ámbar. Saludos, un abrazo.